Hola, soy Ana Frank. Mi historia es una de muchas, pero a través de mi diario, he podido compartir lo que viví durante uno de los momentos más oscuros de la humanidad, la Segunda Guerra Mundial. Les contaré cómo una niña como yo, de una familia judía, terminó escondida durante más de 2 años, enfrentando el miedo constante de ser descubierta. Nací el 12 de junio de 1929 en Frankfurt del Meno, Alemania. Fui la segunda hija de mis padres, Otto Frank y Edith Frank Hollander. Mi hermana mayor, Margot, nació en 1926, y siempre fue más tranquila y estudiosa que yo. Aunque nos llevábamos bien, éramos muy diferentes. Mi padre, Otto, era un hombre de negocios. Él había servido en el ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial, pero cuando Hitler llegó al poder en 1933 y los nazis comenzaron a implementar sus leyes antisemitas, todo cambió para nosotros. Mi familia, como muchas otras judías en Alemania, empezó a sentir que no había futuro para nosotros allí. A mi corta edad, no entendía bien por qué sucedían esas cosas, pero sabía que mis padres estaban preocupados. Mi padre tomó la difícil decisión de trasladarnos a los Países Bajos, en Ámsterdam, donde esperaba que pudiéramos vivir en paz y seguridad. En Ámsterdam, mi vida cambió para mejor. Me adapté rápido y aprendí a hablar neerlandés. Me encantaba leer, escribir y soñar con ser escritora algún día. Sin embargo, el 1 de septiembre de 1939, todo el mundo cambió de nuevo. Alemania invadió Polonia y comenzó la Segunda Guerra Mundial. Aunque en los primeros años la guerra parecía distante, en mayo de 1940 los nazis invadieron los Países Bajos. Desde ese momento, las restricciones para los judíos empezaron a sentirse de manera insoportable. Nos obligaron a llevar una estrella amarilla en la ropa para identificarnos como judíos, no podíamos ir a los parques, los cines ni siquiera usar transporte público. Me expulsaron de la escuela pública y tuve que asistir a una escuela exclusivamente para niños judíos. En julio de 1942, la situación empeoró. Los nazis comenzaron a deportar a los judíos a campos de trabajo en el este. En realidad, estos campos eran campos de exterminio, aunque pocos lo sabían en ese momento. Fue entonces cuando mi familia decidió que teníamos que escondernos. Mi padre había estado preparando un lugar secreto en la parte trasera de su empresa, una especie de anexo oculto. Allí, junto a los Van Pels, otra familia judía y el dentista Fritz Pfeffer, nos ocultamos durante 2 largos años. Era un espacio reducido y vivíamos en un constante estado de alerta. No podíamos hacer ruido durante el día porque los empleados de la oficina no sabían que estábamos allí. En medio de todo esto, encontré consuelo en escribir en mi diario. Era un cuaderno que me habían regalado por mi cumpleaños número 13, poco antes de que nos escondiéramos. En él, anoté mis pensamientos, mis sueños y las tensiones que vivíamos día a día. Soñaba con salir y poder ver el mundo de nuevo. Soñaba con convertirme en escritora o periodista, pero también sentía la desesperanza que nos rodeaba. La vida en el anexo no fue fácil. Las relaciones entre nosotros se tensaron debido al encierro, el miedo constante y la falta de alimentos.
Teníamos que compartir todo y, a veces, había fricciones entre las familias. Aún así, mis padres intentaron mantener una sensación de normalidad para Margot y para mí. Mi madre, Edith, se preocupaba constantemente por nosotras, aunque nuestra relación no siempre era cercana. Mi padre, Otto, era mi apoyo principal. Era un hombre tranquilo, sabio y bondadoso. A menudo, él me leía libros y me ayudaba a mantener la esperanza. Pasamos los días leyendo, estudiando y escuchando noticias de la guerra en la radio. Cada vez que escuchábamos que los aliados avanzaban, nos llenábamos de esperanza. Pero la realidad era que vivíamos con un miedo constante. No sabíamos si seríamos descubiertos, si los nazis nos encontrarían y nos llevarían lejos. Lamentablemente, eso fue lo que sucedió. El 4 de agosto de 1944, después de más de 2 años de estar escondidos, la Gestapo llegó al anexo. Fuimos traicionados, aunque hasta hoy no se sabe con certeza quién nos delató. Nos arrestaron a todos y nos separaron. Allí, sufrimos las atrocidades de los campos de concentración. Fui separada de mi madre y de mi hermana, pero Margot y yo fuimos trasladadas juntas a Bergen-Belsen, otro campo de concentración. Estábamos muy débiles, enfermas y hambrientas. Margot falleció primero, y poco después, en marzo de 1945, yo también sucumbí a la enfermedad y al agotamiento. No viví para ver el final de la guerra, que estaba tan cerca. Apenas unas semanas después de mi muerte, el campo de Bergen-Belsen fue liberado por las fuerzas aliadas. A través de mi diario, he podido hablar por aquellos que ya no pueden hacerlo. Espero que nunca olvidemos lo que sucedió y que siempre recordemos la importancia de la libertad, la tolerancia y la paz.